energías renovables, y mi fuerte, y en eso soy uno de los mejores del mundo, es en energía eólica marítima. La mayoría de ustedes conoce los parques eólicos terrestres, pero supongo que apenas casi nadie ha visto los eólicos marítimos excepto en la televisión, y la razón es que son muy novedosos y que solo los hay en Europa y hay un par en China, y toda la tecnología fundamental viene de Alemania. Bueno, resulta que se habla mucho de que que seguimos dependiendo del petróleo y que hay soluciones, pero que no las implementamos por cuestiones políticas. También se acabó esto. Bueno, está fallando la tecnología, pero al menos me escuchan, ¿verdad? Todos me escuchan. Entonces, explicaba hoy en la mañana y decía, un camión de 40 personas, un urbano, con 1 litro de diésel, me recorre, según la eficiencia del motor, de 2 a 4 kilómetros, con alrededor de 170 caballos de fuerza. 1 litro de diésel me sirve para recorrer 2 a 4 kilómetros. Si eso lo tuviera que hacer con burros o con caballos o con vacas, imagínense las cantidades de agua, de alimentos, etcétera, de antibióticos que necesitaría. Entonces resulta que el mundo encontró en el petróleo una fuente de energía que se ha formado en millones de años, petróleo, carbón, gas, que se han formado, combustibles fósiles que se han formado en millones o miles de millones de años, y que a partir de 1870 empezamos a extraer masivamente, y que a partir de la Primera Guerra Mundial, ¿me escuchan mejor así? Así no me distraigo con él. ¿Sí me escuchan atrás? ¿O prefieren el? Ok. Lo que el público demande. Entonces, a partir de 1870 empieza la extracción a mayor escala de petróleo y de gas, pero no es hasta después de la Segunda Guerra Mundial, porque todavía la Primera Guerra Mundial se pelea en gran medida con bueyes y con caballos, y a pie, y no es hasta la Segunda Guerra Mundial en que empieza la motorización a gran escala, ¿no? Y es cuando empiezan a producirse millones de vehículos anuales, y actualmente estamos produciendo alrededor de 60 millones de vehículos por año. Bueno, la cuestión es que ha sido muy sencillo perforar y sacar ese ultraconcentrada fuente de energía, pero como se formó en miles de millones de años, pues ya se está acabando, y eso es lo que está trayendo como consecuencia que el petróleo y el gas cada vez estén disparando más en precio, porque se estima que a partir del año 2000 logramos lo que es la producción pico de petróleo. Esto quiere decir que ya las nuevas fuentes que se encuentran se perfora, y ya lo que se encuentra ya no repone lo que ya extraímos. Entonces ya vamos en picada, y a un mercado creciente le disminuyen la oferta y entonces tienen mayores precios. Como ustedes saben, en el caso de Venezuela, pues Venezuela es un país muy rico en petróleo, que ya se están acabando el petróleo convencional, que es el petróleo. Hay fundamentalmente dos tipos de petróleo, convencional y no convencional, lo mismo que gas. El gas convencional y el petróleo convencional es aquel que se encuentra a máximo 500 metros de profundidad y tiene una determinada viscosidad, o sea, no puede ser muy pesado, o sea, tiene que tener cierta calidad para que al momento de refinarlo no cueste demasiada energía hacerlo de calidad. Bueno, pues ese petróleo ya se está acabando, y el que nos queda se llama no convencional, y entre el convencional están las arenas bituminosas de Canadá, que tienes que agarrar unas 200 toneladas de arenas para sacar un barril de petróleo. Entonces están tumbando bosques, están destrozando ecosistemas gigantescos.
El otro es la famosa fracturación, que es el gas que va a venir de Estados Unidos para acá por el gasoducto. Ese se está extrayendo por fracturación hidráulica, que consiste en que el petróleo convencional, el petróleo en general, se forma entre los 2.000 y 4.000 metros de profundidad, y conforme va madurando geológicamente en millones o miles de millones de años, son bacterias que van evolucionando y se van haciendo volátiles, y entonces emigran a las capas superiores de la corteza terrestre y son de calidad. Pero el que está entre 2.000 y 4.000 metros de profundidad está molecularmente adherido a la roca, o sea, está todavía en un estado primitivo de desarrollo, y para poderlo extraer tenemos que perforar primero verticalmente y luego horizontalmente por medio no de perforación mecánica como es el convencional, sino por perforación a base de agua, como las lavadoras de carro, nada más que con 500 veces más presión. Entonces, con agua más el material para perforar es la arena, o sea, le meten agua con arena y a base de muy altas presiones van perforando y rompen lo que se atraviese, y luego primero verticalmente 2.000, 3.000 metros, y luego horizontalmente, y luego llegan a las placas tectónicas. Recuerden que el planeta está formado en placas tectónicas, o sea, como en gajos, como una naranja, pero irregulares, y entonces las revientan a base de agua y arena, y luego, pero como está molecularmente, el petróleo y el gas están molecularmente adheridos a la placa tectónica, entonces hay que meterle alrededor de 300 químicos radioactivos y volátiles y cancerígenos y solventes para que ese gas y ese petróleo se puedan liberar de la roca. Pero entonces se usan cantidades muy grandes de agua de alta calidad, o sea, potable prácticamente, le inyectas los químicos, la envenenas, y luego en el proceso de retorno están escapando eso a los mantos freáticos, están envenenando grandes extensiones de subsuelo, y el agua que retorna está totalmente contaminada, y es tan costoso económicamente y en materia energética depurarla, que le están tirando. Entonces esto de la fracturación hidráulica es un desastre ecológico. Nada más que sucede lo que sucede principalmente en nuestro sistema, de que se privatizan las utilidades, unos cuantos se quedan con las utilidades y se socializan los daños. El grueso de la población tiene que pagar los costos, ¿no? Y los ecosistemas, y obviamente toda la vida, la flora y la fauna silvestre. Bueno, me voy a ir rápidamente a Libia. Libia traía una gráfica de 1914 donde decían en 1914 alrededor de 14 países se repartían todo el planeta, ¿no? Francia, uno de los principales colonizadores de África, los ingleses, alemanes, belgas, se habían repartido gran parte de África, holandeses, etcétera. Pues casi todas las potencias europeas, un poco Estados Unidos. Entonces, en 1914 el mundo era dominado por muy pocos países. Paradójicamente, esos países son los que forman actualmente la OTAN, excepto Rusia y Japón. Entonces, la nueva hegemonía política, hay un dato interesante. Dice un dicho, no recuerdo quién lo dijo, pero decía: ¿quieres paz? Ármate para la guerra. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando alguien es débil, y alguien que ha vivido el mobbing, que se ha sentido, ¿qué? Aquel que, ¿cómo dicen? Aquel que es catalogado de raro o de rara y que es molestado porque es diferente, si no le da sus guamazos a alguien algún día, nunca va a ganar el respeto. Entonces, en esos términos más o menos se maneja la política internacional. Si hay países que no tienen con qué defenderse, y de eso se aprovechan los Estados Unidos principalmente,
y las potencias europeas de la OTAN, de que como militarmente son muy superiores a la gran mayoría, entonces te intimidan. Y como controlan los sistemas financieros y controlan los mares y controlan las comunicaciones, pues entonces, si no eres poderoso como un Putin, como un Rusia, pues nadie se les puede poner a estos. El único que se atreve a decir hasta aquí llegan es Putin. Bueno, entonces resulta que en 2000, el sistema que utilizan los americanos, no nada más los americanos, sino la gran mayoría de las potencias, lo vivimos aquí en México, en Texas. A los tejanos, al gobierno americano se le permitió que entraran unos colonizadores americanos a Texas, y luego crearon una revuelta y luego crearon una guerra contra México y se quedaron con Texas. 700,000 kilómetros cuadrados, 690 y tantos mil. Panamá era una provincia de Colombia. Pues se metieron ahí colonos americanos, crearon una revolución, se independizó y se quedaron con ellos, y ellos construyeron el canal de Panamá. El caso de Libia era una colonia italiana, era un gobierno títere de los italianos y de los europeos. Llega Gaddafi, da un golpe de estado y empieza una época de bonanza, porque Gaddafi por ejemplo, hizo el proyecto de agua más importante del planeta. Costó 40-50 mil millones de dólares traer agua fósil del Sahara para abastecer a Libia, porque Libia es todo desierto. Entonces, Libia no tenía ningún endeudamiento, al contrario, tenía reservas de 150 mil, 200 mil millones de dólares, no tenía, o sea, había condiciones ideales. En general, claro que dicen que la democracia es manipulada en gran medida por los intereses de quien controle al área de influencia, y hay dos o tres áreas de influencia fundamental en el mundo, que son obviamente Estados Unidos y la OTAN, y lo que era antes el Pacto de Varsovia, Rusia, y obviamente algo China, Japón, un poco. Esos son los grandes poderes hegemónicos. En cuestiones de comunicación, hay una alianza estratégica. Como ustedes saben, ahorita la comunicación no es todo, la internet es todo. Si tú eres capaz de controlar la comunicación o enterarte de la comunicación de todos los ciudadanos del mundo, entonces te robas secretos industriales y te adelantas a cualquier actividad que quieran hacer contra ti o que no favorezca tus intereses, y entonces lo bloqueas. Entonces a raíz de que Edward Snowden se sale de la CIA prácticamente, o del NSA, de la Agencia de Seguridad de los Estados Unidos, NSA, se sale él, y entonces, pero antes de salir se acumula un mundo de información para hacerle evidente al mundo de qué manera los americanos especialmente nos están controlando todo lo que hacemos, y cómo son capaces, cuando no les convenimos, de mandarte un robot, un avión robotizado con misil para matarte, donde te agarren despoblado. ¿Y quién se va a enterar? Nadie más que ellos. Bueno, entonces hay una alianza estratégica de control de información que tienen 5 países en el mundo: Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, Australia y Nueva Zelanda. Lo que es Estados Unidos y Canadá y Reino Unido se encargan del hemisferio norte, porque las ondas radiales y de comunicación giran del Ecuador hacia arriba y del Ecuador hacia abajo. Entonces necesitaban 2 sistemas de control, zonas de antenas gigantescas y computadoras súper rápidas y súper sofisticadas para poder detectar cada llamada que hiciera cualquier sospechoso en el planeta.
o no sospechoso, incluyendo los presidentes pues, de todos los países del mundo. Y esto sale a la luz porque los alemanes, que son grandes aliados de Estados Unidos y son el principal miembro de la OTAN, el más poderoso económicamente, estaban espiando el celular de Angela Merkel, y eso pues causó mucho escozor político en Alemania. Bueno, entonces volvamos a Libia. Libia es un país extremadamente rico en gas, especialmente, y obviamente petróleo también, y entonces la relación entre Occidente, estamos hablando de Estados Unidos y Europa, y Gaddafi era totalmente, ¿cómo le llaman? Totalmente de enemigos, porque ellos siempre querían infiltrarle agitadores a Gaddafi para tumbarlo, y Gaddafi siempre les agarraba, le leía las cartas antes y los paraba, y les hizo algunos atentados. Entonces lo odiaban con todo el odio del mundo. El problema que tuvo Gaddafi es que Gaddafi no hizo ninguna alianza estratégica prácticamente con nadie. Se aisló, porque si hubiera estado de aliado de Rusia como Bashar al-Assad, pues no le hubieran hecho nada, porque hubiera metido el veto. Porque resulta que cuando empieza el movimiento ese de levantamiento supuestamente pacífico de los musulmanes que estaban contra Gaddafi, los europeos, bueno, los europeos piden una zona de exclusión aérea para que Gaddafi no destruya a la oposición con aviones, pero los europeos no se quedan ahí, sino que bombardean al ejército de Gaddafi, lo cual no era parte del acuerdo en la ONU. Entonces, no nada más conformes con eso, tratan de matarlo, y finalmente no lo matan ellos, pero se lo entregan de pechito a los enemigos y lo matan, y hacen pues lo más cobarde que se puede hacer con un cuerpo, ¿no? O sea, lo dejan, como el Che Guevara, que lo ponen y lo exhiben y dejan que se pudra ahí, y luego lo van y lo tiran en el desierto, quién sabe, que nadie sabe, ¿no? Como tiraron a Osama Bin Laden, quién sabe dónde, dicen que en el Mar Rojo, pero que nadie sabe. Técnicas americanas, ¿no? Bueno, la cuestión es que en ese momento no estaba Putin como presidente, sino estaba Medvedev en el Consejo de la ONU, el Consejo de Seguridad, que son 5 países veto, que son Rusia, Estados Unidos, Reino Unido, Francia y China. Son los 5 países. Y si uno de ellos dice que no, pero estaba Medvedev, y Medvedev creía que llevándola suave con Occidente iban a ser razonables los occidentales, o sea, Estados Unidos y Europa Occidental. Pero no, estas gentes le das la mano y te agarran el pie. Siempre abusan, los americanos siempre abusarán, y los europeos occidentales. Ahora, ya le dan, antes de que todavía mataran a Gaddafi, ya le habían quitado el poder. Ya en la ONU habían votado por quitarle el poder a Gaddafi. Habían creado un gobierno alternativo. O sea, el terrorista, de repente, un gobierno legítimo, de repente era nada. Lo mismo han querido hacer en Ucrania. Bueno, pero ¿qué pasa en Libia? Gaddafi tenía la cualidad de que mantenía a los musulmanes fundamentalistas a raya. Y Libia es un mundo de pueblos, es un país con muchas tribus y muy escasamente poblado. Entonces cada pueblo tiene sus costumbres, y Gaddafi fue el que logró unificarlos a todos esos pueblos. Bueno, pues ahorita, después de lo de Gaddafi, todo es un desorden en Libia, todo el mundo anda armado, nadie tiene paz. Perdón, y si vas a un sitio te van a asaltar o te pueden matar, y ya ven que mataron hace 2-3 años un atentado en la embajada americana y mataron al embajador y 3-4 gentes.
O sea, Libia es un desastre. Pero lo interesante de todo esto es que en toda esta debacle y en todo este desorden, los grandes ganadores de esta situación son los franceses, son los ingleses, son los americanos, que se adueñaron por la ayudita que le dieron a los musulmanes, se adueñaron de los pozos petroleros y controlan el petróleo. Caso Libia, cerrado. Ucrania, ustedes saben que hace como 300 años Ucrania es una península que está en el Mar Negro y tiene un valor estratégico, ha visto muchísimas guerras ahí, ha sido propiedad de los otomanos, ha sido propiedad de los rusos, ha sido propiedad de los ingleses, es un sitio estratégico es un sitio de gran valor estratégico geopolítico, pero casi siempre ha sido ruso. Y cuando en 1960 y tantos o 50 y tantos, cuando estaba Nikita Khrushchev como presidente de Rusia, era ucraniano, y Ucrania era parte de Rusia, de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Y entonces a Khrushchev se le ocurrió nada más darle a Ucrania, que era un estado como Sinaloa, darle a Crimea. Ahora de repente vienen agitadores, los europeos, los americanos están hartos de los rusos, de Putin, están hartos de que les escupan en la sopa, literalmente, porque los gringos decían, ya vamos a quitar a Bashar al-Assad, decía Hillary Clinton, no tiene nada que hacer ahí, y creyeron que iban a hacer lo que hicieron con Gaddafi, que hicieron con Mubarak en Egipto y con Ben Ali en Túnez, y dijeron, este también, nada más falta que yo, gringo, diga, Hillary Clinton, que tú ya no tienes ni un mes de vida para que esto se acabe. Y normalmente era así, todos se doblegaban, pero llega al poder Putin, después de que sale Medvedev, llega Putin, un ex KGB, un tipo que ha negociado que en un principio, en los tiempos de Bush, también fue presidente Putin, y la llevaban muy bien Putin y Bush, pero cuando vio Putin lo que hicieron en Irak, entonces ya se empezó a retirar de los americanos. Se dio cuenta que los americanos, cuando pueden, abusan. Si tú te descuidas, te hacen pedazos, ¿no? Económicamente y militarmente, como sea, pero te quieren someter. Entonces Putin ya se dio cuenta qué juego juegan los americanos, y entonces ahora ya les dice que no, pero como no hay nadie más les dice a los americanos que no. China se doblega, todos los demás, la Europa Occidental es un arrastrado con los americanos. Y en cambio Putin, ese es el que les pone al brinco. Entonces quieren forzosamente quitarse ¿cómo se llama? La espina que significa en el ojo, Putin, a como dé lugar. Entonces han estado dando mucha lata tanto la OTAN, que es Estados Unidos, con Europa Occidental, para poner un sistema de misiles en la frontera con Rusia, para poder estar y sistemas de antenas para poder estar controlando todo lo que se mueve en Rusia, para tratar de contener a Rusia, porque quieren seguir siendo hegemónicos. Pero afortunadamente Putin sabe que Europa Occidental depende fuertemente de Europa, y que Europa Occidental depende de Rusia, porque ya como el 40-50% del gas que se consume en Europa viene de Rusia, y por eso hicieron como todas las líneas de gas pasaban por Ucrania para llegar a Europa Occidental, y como cada rato Ucrania, por ese conflicto Ucrania está dividido entre los prorrusos y entre los proeuropeos, entonces se salen de Rusia, deja de darle apoyo económico, Europa Occidental le dice, sí, te doy apoyo a cambio de que te vengas conmigo para contrarrestar a Rusia. Y entonces es un conflicto entre que
gran parte de la población del oeste de Ucrania es prorrusa totalmente. 70% de la población de Crimea es rusa. En cambio, los de Kiev, la capital de Ucrania, desde la izquierda hacia occidente, pues tienden hacia occidente. Bueno, la cuestión es que todos los gasoductos pasaban por ahí, y actualmente ya los alemanes con los rusos hicieron un gasoducto que entra por Rusia en el mar Báltico y sale y entra por Alemania, y ya no pasa por Ucrania, para evitarse ese conflicto de que los rusos le cerraban la llave a los ucranianos porque los ucranianos no pagaban, o como una presión geopolítica. Bueno, entonces actualmente era lógico que si tienes agitadores en Ucrania y lo que quieren es acercarse para acotarte, me refiero a Rusia, a Putin, pues es lógico que Rusia dijo, ok, esto va a tener un precio. Crimea de cualquier forma siempre ha sido rusa, 70% de la población es rusa, y todo el mundo está feliz porque Crimea sea rusa, excepto los occidentales. Bueno, entonces los americanos amenazan con sus sanciones. Y si fuera México, como nos hicieron en 1938, o a Cuba, si hubiéramos sido débiles, como éramos y como todavía somos, entonces nos cortan los flujos de combustibles, de refinados, nos bloquean los puertos, nos dejan sin refacciones. Pero eso con Rusia no lo pueden hacer difícilmente, porque entonces le sale el tiro por la culata, porque entonces los rusos le cerrarían la llave del gas, y entonces se disparan los costos de energía, se viene la inflación, y por otro lado, la salida de Afganistán, los rusos tienen que salir por Rusia, porque salir por Pakistán es tremendamente inseguro. Entonces, sin los rusos, los americanos y los europeos occidentales no hacen nada. Y entonces lo importante aquí es que Putin no se deje intimidar y los acota, pero estos están rabiando de coraje de que no pueden hacer más. Y bueno, vayamos al caso de Venezuela. Venezuela depende su economía más del 90% del petróleo. Nunca han diversificado su economía, han vivido de la renta petrolera. Y bueno, eso les daba muchísimo dinero, y es verdad que había mucha injusticia social. Por eso logra llegar al poder un Chávez a crear mayor justicia social, ¿no? Sin embargo, bueno, pues tienen serios problemas de abastecimiento, de corrupción, y Chávez era carismático, pero Maduro no es carismático, y obviamente tiene el apoyo de Irán, y tiene el apoyo de Rusia, y tiene el apoyo de Cuba, pero le falta mucho carisma. Por otro lado, gracias para los americanos, por la cuestión de la fracturación hidráulica, los americanos, que consumen alrededor de 20 millones de barriles de petróleo diario, que consumen, importaban como la mitad, como 3/4 partes importaban. Ahorita están importando nada más la de más. Entonces le están reduciendo las compras a Venezuela, y entonces lo quieren ahorcar económicamente. Entonces Maduro se está quedando sin dinero, y le están metiendo y le están infiltrando agitadores, ¿no? Esa es la situación de Venezuela. Y en el caso de México, ya para redondear esto y ya pasar a preguntas y respuestas, porque los 45 minutos seguramente ya se fueron, o ya están por irse, es que, como ustedes saben, aquí en Sinaloa estamos construyendo unos gasoductos de Estados Unidos. El problema es que se estima que la fracturación hidráulica acabe en 4, 5, 6 años, se venga una prohibición masiva del proceso de fracturación hidráulica por cuestiones ecológicas, y entonces no va a haber gas, y sí va a haber tubo, y el tubo hay que pagarlo.
Entonces es el gran negocio para el gobierno actual, tanto federal como estatal, pero representa una catástrofe económica y geopolítica para Sinaloa. Gracias y encantado, espero que haya preguntas. Un placer. Como oposición al gobierno de Nicolás Maduro. Es obvio que la mayoría o casi todos los medios de comunicación del mundo, todos los que andan, pues son casi todos privados, por lo tanto son controlados por fundamentalmente Europa Occidental, los Estados Unidos, y obviamente jamás hablarán bien ni de Cuba, ni de Rusia, ni de Venezuela, y todos son conglomerados de muy pocas personas, de multimillonarios, normalmente americanos, ingleses, y es obviamente que están opuestos totalmente a cualquier régimen que no sea un capitalista imperialista. ¿Está respondida tu pregunta? Los combustibles fósiles. ¿Cuál es tu predicción o tu diagnóstico de que, tomando en cuenta tu experiencia en energías renovables, ¿no?, de que en el mediano o largo plazo las energías renovables pueden, no nada más para esos países, sino para también mejorar las economías de aquellos que pueden y tienen esas zonas que pueden generar la energía, ¿no? Esa es la pregunta. Agradezco tu pregunta, muy interesante. La anterior también, obviamente. Bueno, y la agradecí porque es un tema que pues es de mi dominio. Obviamente más de 27, casi 28 años de estar buscándole en la meca mundial de cuestiones de energía, como sería Europa, Alemania específicamente. Actualmente muchas opciones en materia energética competitiva contra los fósiles, en términos absolutamente económicos, no lo hay. Si le metes el costo económico, el costo ecológico, que no se está calculando en la ecuación hasta el momento, pues entonces sí, en un momento dado las renovables, pero excepto la eólica marítima. Ahora voy a explicar por qué. Todo el mundo, claro que nuestra principal fuente de energía es el sol, eso nadie lo duda. Sin embargo, transformar la energía solar en un combustible o en electricidad es muy complejo, y la manera que lo han encontrado es por medio de celdas fotovoltaicas. Pero producir celdas fotovoltaicas es uno de los procesos más contaminantes que existe en el planeta, de tal manera que la producción de las celdas fotovoltaicas, la energía que se metió y el daño ecológico que provocan, jamás lo repones en los 20 años de vida de una celda solar. Esto quiere decir que a final de cuentas la energía eólica, la energía solar, si no es para una estación espacial internacional o una boya o una repetidora o una casa alejada, es una estupidez ecológica y económica. No sé si me alcancen a captar. La idiotez que están tratando de hacer de sembrar, en vez de sembrar maíz o árboles, poner paneles solares, es la peor aberración del planeta en materia ecológica y económica, porque no generan casi nada y su producción genera una contaminación fabulosa. Si nos vamos al eólico terrestre, genera eso, el viento en tierra es tan errático, o sea, me llega una ráfaga y luego ya no hay viento, y las líneas de transmisión no se pueden adaptar. El problema es que seguimos teniendo la combustión y le metemos esta idiotez porque alguien nos dijo, o porque es negocio de algún político, o porque alguien, a los ignorantes políticos que toman las decisiones, muchos de ellos no analizan eso, sino es business y publicidad, titulares en el periódico que acaba de inaugurar nuestro presidente de la República, con 30 megawatts en solar, son como
50, 100 hectáreas llenas de paneles solares, la peor estupidez del mundo, a un costo fabuloso, todo es importado de China, porque es inviable. Para producir celdas solares se requiere silicio. Para producir el silicio se obtiene de las arenas, hay que calcinarlas a 1300, 1400 grados centígrados. Para que salga lo más barato posible, utilizan carbón del más barato que existe en el mundo, por lo tanto el más sucio que existe en el mundo, y por lo tanto el que más emisiones genera, y luego se obtiene un silicio en bruto, y luego ese silicio hay que depurarlo a base de ácido, de agua con ácidos, de tal manera para obtener el silicio monocristalino y policristalino, policristalino, y todas las aguas residuales de eso quedan tan contaminadas por los ácidos que es inviable económicamente limpiarlas, entonces las mandan a los ríos y mares. Entonces cuando nosotros compramos una celda solar, a menos de que, como les digo, no haya líneas de transmisión, tenga una demanda pequeña, etc., no tengamos ninguna otra opción, entonces, ok, pero que le pongamos en nuestra casa, como nos han estado anunciando, que el gran business y que la gran cosa ecológica, gran mentira. Y en cuanto a lo eólico terrestre, pues como decía, es tan errático el viento y los sistemas de generación por combustión, las líneas de transmisión, el sistema eléctrico de un país no puede tener energía de menos, porque puede faltar 1 kilowatt en el sistema de cientos de miles de millones y se colapsa todo el sistema. Siempre tiene que haber de más, un 0.1, un 0.2, 0.3% más. No puede ser tampoco mucho más, porque entonces se nos fundirían los cables, porque la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, entonces se disiparía en forma de calor, y ese calor es tolerable hasta 3, vamos a decir 1 o 2%, pero ya más allá tenderían a fundirse los cables. Entonces los sistemas de generación por combustión no son altamente reactivos, tendremos que tener todo el sistema de ciclo combinado por gas para que se adaptara rápidamente a los cambios del viento terrestre, que es muy errático. Ese problema no lo tenemos en el mar. En el mar, la atmósfera, el sol no calienta la atmósfera en su paso por ella, sino que calienta primero, atraviesa la atmósfera, no se calienta, sino la superficie sobre la cual incida, y según la latitud es el calentamiento. Si van ustedes en nuestras latitudes a la playa, en la arena, y hay sol, los pies, ¿verdad? Porque la arena no absorbe la energía solar. Y si quieren buscar un fresco en la playa, pues buscan una ramita, ¿no? Porque la ramita absorbe radiación solar. Entonces, en tierra se forman los muros térmicos, las fuerzas de convección, y entonces en tierra casi no hay viento. Ustedes saben que cuesta mucha energía calentar agua. Quieren hacer un café o quieren bañarse y hay que esperar un ratito para que se caliente. La capacidad térmica del agua es tremenda. Entonces la radiación solar incide sobre el mar y es absorbida. Entonces no me forma muros térmicos en el mar y el viento es constante. Y además no hay fricción entre el coeficiente de fricción entre el mar, entre el agua, el viento, entre el agua entre el viento y el agua, y el viento y el hielo es prácticamente nulo. Y además en el mar tenemos constantemente viento, casi 24 horas. Entonces es el único sistema que existe en el planeta con el cual podríamos parar las plantas de combustión y tener una energía renovable. Lo interesante es que esta tecnología solo es aplicable en 0.3% de la superficie marítima del planeta. Afortunadamente los gringos no lo pueden hacer, ni los canadienses, nosotros sí, de Altata hacia el norte, y de aquí los podríamos abastecer con energía tanto a los Estados Unidos como gran parte de México. Y le cedo la palabra a la siguiente pregunta. A su material de aquí a las 2:30. Entonces vamos a ir tocando puntos que a ustedes las expectativas para mí en este curso son
también aprender cómo ejercer